por estar acá, poder participar. Muchas gracias. Voy a ser breve en mi presentación. Mi nombre es Inés Baibo. Soy investigadora de la Defensa Nacional. Tengo doctorado, pero he trabajado en la Dirección General en muchas áreas en el modo transversal, con aspectos que están relacionados con la diplomacia de defensa. Y también, por lo tanto, es muy abrangente de la acción del sistema de defensa. Soy sustituyendo hoy a Ana Baltasar. Como puede haber percibido, hubo algunos problemas técnicos, pero nada que no se pueda resolver. Yo también estoy habilitada para hacer esta presentación. Entonces quisiera antes agradecer a este invite a mi general la invitación de estar acá hoy. Y a pesar la invitación no fue a mí, igualmente estoy agradecida por la oportunidad de compartir con ustedes la visión en general de la política de defensa nacional portuguesa. Quisiera resaltar la dimensión de la diplomacia de defensa. Voy a compartir el PowerPoint. Voy a intentarlo. Pronto. Listo. Em princípio estará já a funcionar. Já está funcionando, sim? Lá está. Esta apresentação foi preparada para a minha geração. A senhora deve estar usando duas telas. Eu que... Preciso inverter a tela principal, por favor. Por favor, aqui. Isto pode funcionar. Está usando duas pantallas. Então. Professora, a senhora está usando duas telas, é preciso inverter. Você está utilizando duas pantallas aqui. Certo. Ponerlas al revés. Deixa-me ver se consigo. A ver se consigo. Eu acho que somos capazes de funcionar melhor assim, certo? Creo que así funcionamos mejor, ¿no? Isto deve ter alguma configuração que eu não sei resolver. Eso debe de tener alguna configuración que no sé cómo cambiar. Pero si todos pueden verlo así, quizás podamos hacer así mismo. Pronto. Listo. Então, a Direção-Geral... La Dirección General de lo que es Defensa Nacional, GPBM, su sigla DPM, hay tres cosas principales: formulación de las grandes líneas de la política nacional, No fundo, aconselha, acompanha, prepara e aconseja, ejecuta la política de defensa nacional. También tenemos la dimensión del planeamiento estratégico de la defensa, condiciones externas, y también es así, es una vertente que se insere en la diplomacia de defensa, como vamos a hablar en la presentación. Bueno, sobre el regreso de la guerra en Europa, que ahora es uno de los principales retos que hemos enfrentado. Otros también son que enfrentamos en nuestro trabajo y que permean la política de defensa nacional. Es la necesidad de aprofundar y aumentar la resiliencia de la sociedad. Aumentar la resiliencia de la sociedad, la legitimidad social de las Fuerzas Armadas. Na ausência do alistamento obrigatório, porque nós não o temos. En Portugal no tenemos el alistamiento obligatorio, no. La igualdad de géneros, la agenda de mujeres para la agenda de Naciones Unidas. Pero también tenemos nuevas amenazas, desafíos que exigen muchos esfuerzos. También tiene una naturaleza más transversal. Por ejemplo, las tecnologías disruptivas, de las amenazas ciber y hídricas, otros en los dominios operacionales, como por ejemplo el espacio. Mientras tanto,
Hay estas nuevas amenazas y desafíos, pero también tenemos los desafíos tradicionales. Dependen de muchos actores, no solamente un aparato de defensa nacional. Va a influenciar mucho la eficacia de los presupuestos sobre los cuales nosotros trabajamos y nuestra resiliencia desde el punto de vista institucional. Quisiera dar un encuadramiento de la política de defensa nacional, acciones híbridas y también la diplomacia es muy importante. En esencia, quisiera hablar sobre eso hoy. Tenemos el concepto de defensa. No es más militar solamente. No es solamente de las fuerzas destacadas de capacidad. Hay muchas áreas nuevas, otras áreas como amenazas híbridas, las tecnologías emergentes, nuevas líneas de trabajo, de cooperación, que tienen implicación directa con nuestros instrumentos jurídicos y de planeamiento. Pero podemos decir que la política de defensa nacional portuguesa es muy estable y previsible, constituido sobre un consenso político de prioridades chaves, que está acá en el slide, lleva en consideración la historia, la dimensión y los recursos de nuestro país. Estas líneas principales tienen que ver con la defensa cooperativa y construcción de puentes en los planes de gobierno subsecuentes. Hay mucho la idea de construcción de puentes. La dimensión enfatiza los lazos históricos. Es un ejemplo muy concreto. Es la comunidad de los países que hablan portugués. La historia atlántica también podemos ver nuestra participación en NATO, pero también nuestra concentración en América Latina y en África. Otra dimensión, o sea, una preferencia muy enraizada por el multilateralismo, por un orden internacional basado en reglas. Nuestra participación activa también no solamente en misiones, pero también en discusiones en las Naciones Unidas y contribuimos también para misiones de paz. Enfatiza la idea del multilateralismo siendo algo central para Portugal. Nosotros también hacemos un foco muy grande como parceiros europeos, dentro de la Unión Europea y también afuera de la Unión Europea. También tenemos muchas relaciones con la África subsahariana y el norte de África. Iniciativa de defensa 5+5, G5 Sahel. Para além daqueles novos desafios, para más allá de los desafíos, hay otra dimensión que debe de ser considerada en la política de defensa nacional. A pesar de sermos objetos, esta política está siempre cuidadosamente calibrada y recalibrada de acuerdo con las circunstancias del ambiente internacional. Y por lo tanto, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, eso va a acelerar algunas de las dinámicas, incluyen lo que aprendimos con la pandemia. Eso muestra una poca resiliencia del sistema, pero también la defensa europea, un paradigma en la defensa, el regreso a el Great Power Politic. La guerra en Ucrania es un ejemplo práctico de lo que va a suceder, que es un efecto de las transformaciones sistémicas nacionales. También tenemos una dinámica de rebilateralización del sistema internacional. Eso se pasa de una forma más dinámica. Tenemos que tiene mucho más escopo y alcance. También tenemos nuevos formatos de intervención conocido como EI2,
centro del Atlántico, por ejemplo. Temos também También tenemos opção estratégica, nuevas formas de contención estratégica, calibração recalibración, em tempo, que funcionan e a concomitantemente, normais, parte de los ciclos normales, estratégica, como el uso el concepto de estrategia para ser discutida. que está siendo discutido. E agora nós, Y ahora Portugal también debe estar reviendo defesa nacional, el concepto estratégico de defensa nacional. Y por último, también tenemos el foco emergentes, en tecnologías emergentes, en especial en Unión Europea, en NATO. Estamos cambiando el paradigma y también una inversión mayor siempre en la política de defensa. En realidad, hay algunas características de cómo hacemos la política de defensa y eso vale la pena decir en detalles en la dimensión de la diplomacia de defensa. nós temos uma política de defesa Como les decía, tenemos una política de defensa muy adaptable, é sólida, mas es sólida, pero también es flexible. calibração, Tenemos que siempre hacer una recalibración cuando es necesario. La política de defensa nacional. unidades quando é necessário, inovar, Innovar de acuerdo con los nuevos dominios que surgen, também falei, por ejemplo, del espacio que les dije, pero también aprovechando a las nuevas oportunidades. temos O sea, adaptarse significa que tenemos que das capacidades, hacer un uso mejor de las capacidades que tenemos a nuestro dispor, aproveitar melhor as vias de cooperação, aprovechar las vías de cooperación, cooperação no domínio da defesa, por ejemplo, en el dominio de la defensa, nacional, que está dentro del área de política nacional, es algo muy importante para Portugal. También debemos de transformar todo eso. e para além disto, Para además de eso, os clusters geopolíticos específicos, los puestos geopolíticos específicos que proporcionan oportunidades para nuevas políticas, sobre todo políticas más transversales. Un ejemplo es la seguridad marítima, já aludi, la cual ya hablé un poco sobre eso cuando hablé sobre el Atlántico. Es algo muy importante para Portugal, regiões como pero también tenemos regiones como Golfo de Guinea, Sahel, África Oriental también, junto agora como bastante interesse, surge como una área de mucho interés, aqui para en especial cuando vemos a la región de Gran Sahel, e a nossa el conflicto mar-tierra-mar. Nuestra presencia también en muchos clusters também que también aprovechamos de compromisos que ya teníamos en determinadas regiones. Por ejemplo, en el Sahel es muy evidente. aspecto da diplomacia de defesa, como dizia há pouco, é bastante central. El concepto de diplomacia y defensa es muy importante en la política Uma nacional. das principais vertentes da política de defesa Es una de las principales vertentes nacional, entre de la política nacional. Hay muchos actores nacionales. Hacer los proyectos tener resultados más eficaces en el ámbito de la política de defensa nacional. produtos da pertença em organizações internacionais Las organizaciones internacionales permitem a gestão coletiva, permiten la gestión colectiva del problema. También permiten aliás, a diplomacia de defesa, hacer la diplomacia de defensa y multiplicar los esfuerzos y de principios y de valores para a prevenção y contribuir para la prevención de conflictos y capacitación de parceros. da defesa, Diplomacia de defensa portuguesa se basa relações duradouras com en aprofundar que mencionei há pouco, en estas relaciones duradoras, de parcerias e pero también hacer alianzas dentro y fuera del ambiente bilateral. também aqui Otra cosa también, e a ampliação da nossa largura de banda, la largura de banda estratégica, la ampliación de esta largura grandes mudanças, de ancho y cambios significativos, mismo que a veces estas opciones pueden parecer que no hacen sentido, pero en la realidad, en nuestras parcerías industriales, tecnológicas, como les dije, en el ámbito de Unión Europea y NATO, Portugal fue seleccionado para ser un centro acelerador de innovación portuguesa en NATO, algo que es muy relevante para
nuestra acción en este área, Mas também há outras áreas pero también hay otras áreas como cooperación en la lucha contra la COVID-19 y también luchar. este projeto nacional. O sea, este proyecto nacional es cada vez más interesante e importante para llenar Com estas mudanças. con los cambios. Por lo tanto, crea instrumentos de diplomacia de defensa que Portugal tiene a su dispor. Algunos de los más importantes, yo diría, es la participación activa y la multiplicación de esfuerzos, como ya había dicho antes también. Las reservas son importantes. Acá destaco la Unión Europea, NATO, pero también la participación en misiones de paz, programas de educación e información con nuestros parceros, ejercicios conjuntos con los parceros, reunión en encuentros bilaterales y multilaterales también tienen un aspecto muy transversal a la diplomacia de defensa de muchos países. Pero en el caso portugués vemos que algunos elementos de destaque deben ser destacados. Se consolidó en un área que ahora designamos presión de la diplomacia de defensa. Es un área ancha. Las instituciones y organizaciones del país son acreditados y para Portugal son canales privilegiados en los diferentes contextos. Quisiera también decirles la cuestión transatlántica, como les dije, es un aspecto muy importante en nuestro trabajo. Yo estoy en el área de diplomacia de defensa. La arquitectura de defensa cambia mucho, no solamente por la guerra en Ucrania, pero en la última década ha cambiado mucho. La guerra en Ucrania ha acelerado las acciones en curso, no solamente en la Unión Europea, pero algunas de las prioridades nacionales para nuestra diplomacia de defensa y acción de defensa en el ámbito de la defensa y transatlántica incluyen, por un lado, la cuestión de la Unión Europea con África. Eso también fue señalado durante la presidencia portuguesa del comisario de la Unión Europea. También tenemos el aspecto de la seguridad marítima. Por lo tanto, tenemos una participación, Portugal tiene una participación muy amplia y diversificada en misiones bilaterales y multilaterales en este dominio. Por ejemplo, la iniciativa Mar Aberto, presencias marítimas, el programa SWAINS, muchos ejercicios, misiones y operaciones como IRINI, de Unión Europea, Guardian de NATO. Es muy vasta y diversificada nuestra presencia en el área de seguridad marítima. Después también tenemos la cuestión de la Unión Europea y NATO. Esto es otra prioridad para nosotros. Se incluye también la planificación de las organizaciones a las cuales pertenecemos. Acá tenemos el principio de las Single Set of Forces. Somos mismos obligados en esta línea. Por otro lado, tenemos también industria de defensa a través del desarrollo de la capacidad. También es un área que está creciendo muchísimo. También tenemos las fuerzas de misiones de Europea y NATO, implementación de documentos estratégicos, pero también sus nuevos instrumentos que han surgido, incluyendo Fondo Europeo de Defensa, un mecanismo europeo para la paz, un mecanismo europeo de apoyar la paz. Acá destaco el punto. Portugal ha tenido un papel muy significativo con responsabilidades en la implementación de medidas apoyar la paz, especial en Mozambique. Hubo un encuentro y Portugal tuvo un rol muy importante. El concepto estratégico de NATO también ya aludí, ya mencioné eso. Con la guerra en Ucrania, también eso fue algo importante.
Quisiera también decir sobre nuestras fuerzas destacadas de misiones internacionales. Portugal ha contribuido mucho y cada vez más, creo, para misiones y operaciones en el exterior. De acuerdo con nuestros intereses nacionales, desde 1996, cuando hubo la abertura de Portugal en misiones internacionales, como ya habíamos dicho, enviamos 50.000 militares para todo el mundo. En este mes de marzo tenemos acá también 657 militares en misiones internacionales, 270 en misiones de NATO, 113 uniones de Unión Europea y de ONU también. Otra de 7 en compromisos bilaterales y multilaterales. Entonces, cerne de la diplomacia de defensa, uno de los principales instrumentos que tenemos, las medidas de defensa, llamamos de CDD, Cooperación de Dominio de Defensa. Es una expresión técnico-militar que ha surgido a fines de los años 80, que son implementadas por acuerdos, por la firma de acuerdos bilaterales como Portugal, Cabo Verde, Mozambique y recientemente Angola y Timor-Leste también, Timor-Este. Desde 2006 se ha considerado un concepto más abrangente de CCDD. Este área, en esencialmente capitaliza, busca aprovechar las oportunidades de una dinámica multilateral para maximizar nuestros recursos que son limitados. En los últimos años hemos desarrollado una nueva generación, el programa 4, con los procesos de nuevas áreas, que incluyen un público muy estratégico, participación conjunta de las Fuerzas Armadas, de los parceros portugueses, con la seguridad marítima, sigue de defensa, pero también agenda mujer de paz y seguridad de las Naciones Unidas. Por otro lado, también nosotros también impulsamos una multilateralización cada vez más grande en nuestros esfuerzos en el programa de CDD. También acá partimos de una estructura que se adapta, que es flexible. Por otro lado, también nos permite simultáneamente seguir los destacamentos de Portugal en diferentes áreas. Quisiera profundizar un poco esta idea con un ejemplo concreto real, que es el caso de Mozambique. Algunas características principales de la cooperación en el dominio de defensa. Este área contribuye de una forma reforzada para la seguridad de idea de Portugal como un productor de seguridad. Es un factor que propicia el desarrollo y estrecha nuestro relacionamiento de Portugal en el mundo. La capacitación de parceros en particular refuerza la resiliencia de los países parceros y nuestra también. Por lo tanto, impulsiona fundamentalmente la acción de países que tienen otros intereses. Podemos afirmar la presencia nacional en el mundo y, por lo tanto, eso también sustenta nuestra política externa de una manera. También contribuye en paralelo para el estrechamiento de las relaciones de cooperación entre los parceros que pertenecen a los órganos. Esto es muy importante para el área del dominio de la defensa. Por lo tanto, el centro de CDD es tomar la defensa en países que hablan portugués en África y Asia, Timor-Este, con base en el lazo cultural profundo, que hace el uso de la lengua portuguesa más común. La estructura de CDD, de una manera general, de la política de defensa, se adapta, es flexible, como ya les había dicho, incorpora las agendas globales
para el objetivo de desarrollo sostenible con base en seguridad. E há também aqui o aspecto También acá el aspecto de la experiencia de credibilidad que busca proyectar programas de ferramentas bastante programas de herramientas muy provechosas para no solamente portanto, entender as preocupações entender las preocupaciones de nuestros parceiros, pero también contribuir dos parceiros, para la seguridad de los parceiros estabilidade, y la estabilidad, sobre todo para la formación de las Fuerzas Armadas inserida en el cuadro de regímenes democráticos. Tenemos unos datos acá sobre nuestra presencia en el medio de defensa a nivel global para que ustedes puedan visualizar en un mapa. En las últimas 3 décadas, más de 5.500 consejos militares fueron destacados para programas de este área. Mantuvimos también 34 consejeros de una forma permanente. Permanente. Esto está en el rol de tareas, projetos que são acordados com as autoridades en el militares. proyecto que están en el ámbito en nuestros programas también. Nos cargos Por lo tanto, en los cargos internacionales de defensa, 14 dias de defesa, hay 14 investigação, y 4 de investigación. Uno está en Washington, otro en París, uno en portanto, a África Por lo tanto, África es muy central, no solamente para política de defensa nacional, pero específicamente para la diplomacia de defensa. mesmo uma prioridade. Ha sido sí una prioridad Portugal, atualmente, hace tiempo. Portugal, nunca teve uma presença yo diría que nunca tuvo una presencia tan generalizada, independientemente, nacional, bilateral, regional, Inde- bilateral, portanto, no continente africano. en el continente africano. Eso dice mucho sobre nuestras premisas políticas A parte da centralidade. y la centralidad del Atlántico y del espacio E, portanto, nós euroatlántico. Acá intentamos encontrar nuevas formas de garantizar el potencial de nuestra presencia en África. Además de eso, acá doy un ejemplo concreto, como ya les había dicho, de la dinámica de CDD en un ámbito más multilateral. Es, por lo tanto, la aprobación del entrenar, el entrenamiento en Mozambique. Fue autorizada el año pasado el lanzamiento de esta misión y Portugal, a lo largo del año, sus esfuerzos políticos y diplomáticos son sustanciales para seguir con este apoyo en las Fuerzas Armadas en Mozambique. Esto culminó en una decisión muy rápida del lanzamiento de una misión de adiestramiento, de entreno. Se llama U-Training en Mozambique para capacitación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Esta misión es un ejemplo práctico, como les dije, la agencia, la capacidad de multiplicación de CDD en la diplomacia de defensa nacional. Portanto, este exemplo concreto do programa de Este ejemplo concreto como é que este programa se insere dentro do paradigma de programas es un nuevo paradigma. a situação em Moçambique, La situación en Mozambique, sobre todo en el norte de Mozambique, investimento bastante grande genera una inversión muy grande. nestes programas quadro, neste programa quadro em concreto que nós temos como país. Atualmente, Portugal tem 6 Hoy día, Portugal tiene 6 proyectos dentro de la política de presión y dominio de la defensa que está en vigor en Mozambique, que cubre diferentes áreas. Incluye un total de 22 consejeros militares en el país en diferentes áreas: fusileros navales, control aéreo, tácticas internas. Mozambique, en la Unión Europea, fue lanzado en 2021 y el core business, el cerne de esta misión, por lo tanto, es una misión no ejecutiva. Uno de los proyectos es el proyecto 6,
que de resto prossegue em paralelo también prosigue en paralelo con la Unión Europea. Pero la idea base del proyecto se expande en esta idea y el enfoque principal, do projeto. el proyecto en el fondo, o sea, aprueba la capacitación de las Fuerzas Armadas y Defensa de Mozambique, las Fuerzas de Acción Rápida, oficiales de Marina y Ejército en operación de combate. Su apoyo también se concentra en el área de derechos humanos, derecho internacional humanitario y la manutención y distribución correcta, Informação adequados, bem como buscando la formación adecuada del efectivo militar. no nosso dispor. Los recursos que tenemos para nosotros, Contributos, cómo contribuimos, nuestras contribuciones se extienden geográficamente, no solamente en África, pero en el sur del continente africano. Vuelvo a decir que Portugal supera las expectativas como un productor de seguridad confiable que es muy visible. No voy a tardar más. Quisiera también decir otro punto, Centro de Atlántico. El Centro de Atlántico, yo les dije a poco, como iniciativas nuevas en un ambiente estratégico de muchos cambios. os países Los países, incluyendo Portugal, enfrentan el problema de crear, adherir nuevas cúpulas de cooperación. Acá es el caso de la iniciativa portuguesa en el Centro de Atlántico. Hay muchas tecnologías nuevas de instituciones, como yo decía, se basan en los puntos fuertes de los estados a los cuales pertenecen de certa maneira, respostas, soluções y buscando respuestas y soluciones para estas cuestiones y nuevos desafíos que todavía están surgiendo. El propósito de promover la cooperación entre el Atlántico es una iniciativa que está abierta a la participación de todos los estados y organizaciones de esta región. Hay como 20 estados que han adherido en el Centro de Atlántico, es algo muy positivo. Las actividades incluyen la investigación académica, pero también capacitar el dominio de defensa. Ojalá otros países puedan adherir también en el futuro. Así concluyo mi presentación. Agradezco la oportunidad de compartir las ideas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por explicarnos también. La general de brigada, Ana Baltasar, ahora ya está conectada. Ana, ¿usted me puede escuchar? Sí, escucho. Perdón por no haber conseguido llamar a tiempo. Estoy en España. Intentamos hacer la llamada, pero la internet no quiso colaborar. Tuvimos que recorrer a la profesora Inés. Yo pude escuchar desde el segundo slide. Entonces, muchas gracias, profesora Inés, porque de pronto me puedo sustituir con... Entonces, profesora Inés, muchas gracias por me sustituir tan así prontamente, de la nada le pedí. Muchas gracias. Entonces, el curso ha ganado mucho con su presentación, sí, de cierto, muchas gracias. Ahora estoy disponible para contestar a cualquier pregunta que sea hecha. Por favor, brigadera. General de brigada, no hace falta disculparse, comprendemos, claro, perfectamente bien cómo estas cosas sí ocurren, entonces no hay que pedir perdón. Este tipo de actividad es así mismo, es como un programa de televisión que es en vivo. O sea, las cosas sí suceden. Y nosotros que tenemos que agradecer al Instituto de Defensa Nacional de Portugal por la pronta reacción
por la contingencia adoptada con tanta presteza, con mucha eficiencia. Vamos a pasar ahora para el debate. Tenemos ya una pregunta que nos llegó por el chat y que yo voy a decir el preámbulo de la pregunta. Es un homenaje al poeta Fernando Pessoa. En 9 siglos de independencia, 5 séculos de expansión universal de Portugal, en las palabras de Fernando Pessoa, es el rostro de Europa que mira al mar. La cultura portuguesa siempre se ha hecho presente en el mar, en el horizonte. La pregunta del señor Rodrigo Alejandro Ceci Barulli Torres tiene que ver con la comunidad de países que hablan portugués. Él pregunta, ¿los ejercicios militares y las operaciones conjuntas realizadas en el seno de esta comunidad se han mostrado en realidad un instrumento eficaz de la diplomacia de defensa portuguesa y se ha contribuido para la afirmación interna de las Fuerzas Armadas portuguesas y también en el seno internacional por la mayor credibilidad? Nuestra presencia en África. Antes de todo, quisiera agradecer la pregunta del señor Rodrigo Torres. Muchas gracias desde ya por eso. Nuestra presencia en África, en especial Moçambique, Cabo Verde, Guinea, es parte de la diplomacia de defensa de nuestra ligación a estos países que también son países hermanos para nosotros. Todo lo que hacemos con nuestros hermanos africanos son también un incentivo que nos ayuda a conocerlos. Esto es algo muy importante para nosotros en el seno del NATO o también de la Unión Europea. Es muy importante que nosotros nos conozcamos entrenando, ejercitando. Por lo tanto, tenemos de hecho, en efectivo, tenemos que enseñar, pero también tenemos mucho que aprender. Entonces, nuestra presencia en ejercicios comunes son también formas de estar conectados, ligados, pero no de ejercicio, pero en misiones de Naciones Unidas, formas de nosotros, a través de las misiones conjuntas de las Naciones Unidas. No sé si he contestado la pregunta, pero básicamente es esto. Muchas gracias, señora General de Brigada. No sé si profesor Inés quisiera acrescentar algo, añadir algo. ¿No? Bueno, la pregunta que se sigue. Viene del capitán Marighella Leno Jr. Él pregunta ¿cómo Portugal visualiza el concepto de vacía del Atlántico y de las opacas en cuestiones de diplomacia de defensa para Portugal? Bueno, sobre este tema, lo que puedo decir en este momento es que es mi opinión. Dice respecto al Atlántico lo que nos interesa a nosotros. El profesor Inés también ha hablado sobre la cuestión del Atlantic Center, por ejemplo, que desarrolla mucha investigación, pero también en esta área mucha investigación.
E quem acompanhou a nossa presidência ¿Quién ha acompañado la presidencia no passado ano, el año pasado? Una de las principales preocupaciones de Portugal fue la cuestión del Atlántico en el centro y básicamente es esto, de estar también, vemos la protección del Atlántico en cuestiones de piratería. Estamos envueltos en muchas acciones de este tipo. Para nosotros, todas las cuestiones relacionadas al Atlántico determinan nuestra política externa, nuestra política de defensa en particular. Muchas gracias. La pregunta que se sigue viene de nuestro auditorio, Coronel Tiago. Él va a preguntar para la señora Brigadero General. Mi nombre es Coronel Tiago del Ejército Brasileño. Señora Brigadero General, mi cuestión es sobre el conflicto en Ucrania, ahora que pasa en Europa. Acá en Brasil escuchamos que el presidente ruso Vladimir Putin justifica el avance ruso sobre Ucrania por cuestión del posicionamiento de OTAN en aumentar la concentración de tropas y ejercicios en sus fronteras. Entonces, mi pregunta es, después de este conflicto en Ucrania y estas declaraciones del presidente Putin, si hay alguna revisión de la política de defensa portuguesa y de OTAN en la relación al futuro, si hay algún cambio en el posicionamiento. Muchas gracias. Señor Tiago, Coronel Tiago, muchas gracias por su pregunta. El tema de Ucrania lamentablemente hace parte de nuestro cotidiano. Tenemos mucho que pensar, eso nos hace pensar mucho en términos internacionales, sobre lo que está pasando y cómo vamos a lidiar con este conflicto. Es algo público. Nosotros en Portugal estamos también haciendo lo que sea posible para ayudar que este conflicto no sea muy largo. Como también es de conocimiento, estamos discutiendo en este momento en términos nacionales nuestro concepto de estrategia nacional y por lo tanto ciertamente todo lo que es amenazas nuevas y viejas, aunque ser pensadas no sobre lo que está pasando ahora o que ocurrió antes, pero lo que va a pasar en el futuro, el conjunto de estas tres frentes. O sea, tenemos que aprender con el pasado, vivir el presente y pensar en el futuro. Por lo tanto, ¿qué está pasando a nivel nacional? Esta crisis también tiene influencia en nuestra análisis interna, pero también la cuestión de COVID, de la pandemia en general, de la COVID en particular, la cuestión de NATO, el concepto estratégico de la NATO también está siendo desarrollado en este momento y ciertamente, como en un nivel nacional y también en un nivel de organización, en sí, estas cuestiones deben de ser analizadas. Ciertamente yo diría, no podemos estar completamente cerrados para eso. Si en el pasado el concepto era de buscar ver una eventual amenaza como una cierta amenaza, tenemos de hecho una situación que está pasando concretamente en Ucrania. Por lo tanto, eso debe ser pensado, debe ser visto de esta forma. Es absolutamente natural que cada una de las instituciones analice muy bien, o sea, no solamente en NATO, pero también en Unión Europea. Unión Europea es un pilar fundamental en esta cuestión. Por lo tanto, Ucrania también sabemos,
Ucrania no hace parte de la Unión Europea ni de NATO, pero está en frontera de países que son de la Unión Europea y NATO también. Por ejemplo, Romania y Polonia. Entonces, nosotros tenemos una crisis muy cerca de países que pertenecen a Estados miembros y también son Unión Europea. Y eso nos da lo que pensar sobre lo que debemos de hacer o no. Pero eso les puedo decir en términos políticos, esos conceptos son adaptados a momentos que se viven, sí, ciertamente sí. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, Brigadero General Ana Baltasar, por su respuesta. Permítame acá también tirar, como se dice en la jerga de Brasil, un gancho de esta pregunta y afirmaciones que ocurrieron acá a lo largo de las otras sesiones, de las otras conferencias. La diplomacia de defensa en el bloque conceptual de nuestro seminario fue abordada como una actividad evidentemente no coercitiva, una actividad no coercitiva. Nosotros estamos ahora adelante de un conflicto, como fue puesto en la pregunta pasada en Europa. Y durante una de las preguntas hechas en el seminario, se decía que, dada por la agresión contra un Estado soberano por parte de Rusia, Federación Rusa, nosotros tendríamos visto que la diplomacia de defensa no tenía más valor. Entonces, la cuestión viene. ¿Usted concuerda, está de acuerdo que la diplomacia de defensa es una actividad evidentemente no coercitiva? Y sí, mismo con este conflicto, recién, sí hay todavía espacio para que la diplomacia de defensa siga actuando. Eu retribuo agora pouco que é a minha opinião pessoal. Então, mi opinión personal, pero también, ¿qué es la política de defensa nacional, no? Portugal es conocido por ser un Estado que defiende mucho la cuestión de la diplomacia. La diplomacia de defensa para nosotros es esencial, continuará siendo esencial. Pero mi opinión ahora es que no sé si cada vez más es determinante o no. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que de hecho la diplomacia de defensa funcione. La diplomacia funcione. Mismo ahora, lo que estamos viviendo que hay países en los cuales precisamente están intentando en términos diplomáticos, los dos países resuelven lo que eso se ve en las noticias, cuáles son los países que se están manifestando de una forma más visible. Están demostrando que por la diplomacia de defensa quieren resolver sus conflictos. Por lo tanto, creo que el camino es este camino de la diplomacia. Perfecto, muchas gracias. Yo estoy acá recibiendo otras preguntas sobre este mismo tema. ¿Cómo Portugal está enfrentando el problema de los refugiados de este conflicto? Siendo un país relativamente pequeño y que ahora está recibiendo, según afirmaciones de quien hizo la pregunta, Portugal está recibiendo muchos refugiados de este conflicto. ¿Cómo eso está siendo lidiado por el Ministerio de Defensa de Portugal o el gobierno portugués? Sí, hay los refugiados ucranianos, sí. Eso es una cuestión nacional, no es del Ministerio de Defensa, concretamente es una cuestión nacional.
¿Qué puedo decir de lo que observo? Es que eso está pasando bien. Tenemos muchas acciones que facilitan la integración de los refugiados ucranianos en Portugal. Por ejemplo, hay una alteración en las visas de entrada. También tenemos ya vimos una gran comunidad ucraniana en Portugal. Esta comunidad también facilita las entradas de los ucranianos. El país todo fue muy acogedor para las familias ucranianas. Tenemos también familias portuguesas que hacen el acogimiento de los ucranianos en sus casas. Lo que me parece es que no solamente la población de Portugal se solidarizó, está solidaria con la situación y por lo tanto ayuda caso a caso, pero el país también hizo medidas como esa que les dije sobre las visas. Otras también en relación a la integración de niños en la escuela, ni que sea por un mes, 2, 3 meses. Hay incluso personas que están acá en Portugal con la idea de regresar a su país de origen brevemente después, pero mismo así en las escuelas, la parte de estas escuelas, si quieran, las familias, ellos pueden participar de la escuela. Es una forma de participar. Otra forma que ayudamos, que facilitamos a estos ucranianos. Entonces, casas también. O sea, casas que están para alquiler y que no están habitadas, también facilitamos para los ucranianos. Hay muchas cosas que estamos haciendo, pero como les dije, no es la defensa en sí, es el Estado portugués en general, muchos ministerios inclusos. Muchas gracias, señora. La otra pregunta también viene de nuestro auditorio Coronel Portigui. Buenos días, Brigadiero General. Quisiera saber si es posible que usted pudiera explorar un poco más cómo Portugal está visualizando, cómo está actuando Portugal en estos últimos tiempos, principalmente ahora en términos de conflicto, en términos de diplomacia de defensa, junto a los PALOPs. La situación política desde el fin de la década de 70, con la descolonización de África, ha transformado la relación de Portugal con todos los países órfanos, perdón, lusófonos. Pero desde el siglo XXI para acá, por todas las intercoherencias que fueron explicadas, algunas posturas políticas de los países europeos en relación a los países que fueron sus antiguas colonias en África, en América del Sur, han tenido alguna importancia que antes no tenía. Entonces, si usted pudiera, por favor, a profundizar un poquito más sobre la relación de diplomacia de defensa de su país en la relación con los PALOPs, yo agradecería muchísimo. Muchas gracias. Coronel, muchas gracias por la pregunta. La profesora Inés, cuando hizo su presentación, en una parte ella proyectó un slide. Sé que tuvieron dificultades con la cuestión de compartir la pantalla de los slides, pero yo voy a intentar compartir este slide. Creo que nos va a ayudar muchísimo si tengo el slide. Voy a intentarlo. Si es fácil, voy a hacerlo ya. Pero no tengo acceso. Listo. Pero en un slide ella presentó
que era exactamente sobre nuestra cuestión del dominio de la defensa en África. O sea, cooperación en el dominio de defensa en África. Eso es esencialmente, en gran parte, o sea, nosotros, en cualquiera de nuestros países que fue hablado, en Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau y también en Timor-Leste también es igual. También tenemos la comprensión del dominio de defensa, que básicamente es mucho de nuestra diplomacia. ¿Qué quiero decir? En términos de diplomacia y defensa, en nuestros países tenemos, en los 6 países tenemos, antiguamente se llamaba comunitario. No sé si en Brasil también ocurre la misma cosa. No estoy cierta. No es este slide, el otro o anterior. Otro, por favor. Ah, sí, es ese. Sí, exactamente. Este slide. Precisamente se ve con los equipamientos que tenemos. La cooperación de dominio de defensa, como les dije antes, también, no sé si los países que me escuchan también tienen la misma situación, pero son adidos militares. De unos años para acá tuvimos la confusión. Un adido no es solamente un adido militar. Adido es mucho más. Es la defensa en sí. Eso incluye la diplomacia de defensa. No quiero mezclar los temas. Pero el dominio de defensa en estos países que están representados. Lo que tenemos, infelizmente no puedo proyectar completamente la pantalla, pero son proyectos que están asociados con cada uno de esos. Lo que hacemos con esos proyectos, tenemos programas cuadro. El último programa cuadro, la revisión fue ahora la semana pasada en Cabo Verde. Son programas en que tenemos proyectos asociados, que está designado. Hacemos muchas veces es una formación en muchos niveles. Proyecto Mozambique, también tenemos. También tenemos en este programa los 6 proyectos asociados. Por ejemplo, Força Aérea Portuguesa, asociada a una aeronave, también proyecto asociado al ejército, otra a Marina, la Marina, al Instituto Militar. Todos estos proyectos integrados son formas también de estarmos en países. Muy bien. Entonces, también tenemos una excelente ligación y por lo tanto, esta ida a los países en realidad también tiene que ver con la ligación que tenemos, la proximidad, estamos muy cercanos, porque hablamos la misma lengua. Tenemos una... Eso es parte entonces de la diplomacia de defensa con estos países. Como les dije, y profesora Inés también ha dicho, relativamente a Mozambique, es que tenemos esta misión de Unión Europea en Mozambique. Esto nació del proyecto 6. Es un proyecto de Portugal con Mozambique. Ojalá haya contestado su pregunta. Muchas gracias, señora Brigadiero General. Vamos a la última pregunta acá de nuestro auditorio también. ¿Cómo no podría dejar de serlo? Una presentación viene de Portugal. Nos llamó mucha atención la audiencia de Brasil. Comandante André Martínez, por favor. Buenos días, soy comandante André Martínez. Quisiera saber de usted la influencia que CPLT ejerce
en la diplomacia de defensa de Portugal y en los foros internacionales. Muchas gracias, comandante, por la pregunta. Na verdade, a CIPLP, como eu estava a dizer, portanto, Como les dije, dizem muito, não é? São países que son países, nossa ligação la ligación es una ligación muito relevante para a nossa política, para a nossa muy importante para nuestra política externa. Volviendo a la presidencia de la Comisión Europea, nosotros no solamente hablamos mucho en el Atlántico, pero también en la cuestión de CPOP. Para nosotros, la CPOP, estos países são fundamentais na nossa forma, son fundamentales en la forma en que estamos y en que pensamos nossa política, a nossa nuestra política externa. Por lo tanto, yo diría que central. es central Em termos depois das organizações, en términos de las organizaciones internacionales. agora, como sabemos também, Y nosotros, a través de, como sabemos, la Unión Europea habla mucho de la cuestión de las parcerías. Lo que podemos hacer, ciertamente, faremos para também lo que haríamos también para tener ligação. esta ligación. No caso, por exemplo, da Guilherme Moçambique, Por ejemplo, en el tema de Mozambique, hubo también acá una próxima, nos acercamos de los países, nos acercamos fazer parte também en lo que hacía parte de esta misión, de una parcería también. ao nível Eso también fue hablado en el nivel europeo. tem muito a ver Creo que tiene todo que ver con esta puente que hacemos, os países da CPLP, que los países de CPOP también nos hacen con nosotros naturalmente. dos dois lados. Es de los dos lados, no es Portugal hace con CPOP y CPOP también hace con Portugal, es de los dos lados. Obrigado, obrigado. Muchas gracias, señora Brigadero General. Atendidos a todos los debatidores de la jornada de hoy, para cerrar la actividad como es tradición de la Escuela Superior de Guerra, en nombre del comandante de la Escuela General de División, Adilson Carlos Cachibi, quisiera presentar a usted, nuestra ilustre conferencista y profesor Inés también de la misma forma, un símbolo de nuestra gratitud por la conferencia que usted ha proferido en esta mañana. Ahí en Europa ya es la tarde. Pero, no obstante, señora General Brigadero, ayer en Brasil fue el Día de la Mujer Militar. Entonces, quisiera dejar un agradecimiento especial. Quiero que una mujer militar de Brasil también pueda agradecer a usted, la profesora Inés. Por favor, sargenta Natalia. Muchas gracias. Para cerrar la jornada de hoy, como es la tradición de la escuela, en nombre de la Escuela Superior de Guerra, General de División Adilson Carlos Cative, presentamos los agradecimientos a la ilustre conferencista. Eso es un símbolo de la gratitud que se vuelve concreto por la emisión del presente certificado, a el cual va a llegar a sus manos, las manos de vuestra excelencia. Palmas, por favor. Profesor Inés también. No se preocupe que también usted, profesor Inés, va a recibir el certificado. No fuimos tan rápido como Portugal para nos adaptar a esta contingencia, pero pido que la señora Brigadero General y profesor Inés también para las consideraciones finales. Muchas gracias. Con mucho gusto pude estar acá asistiendo primero a la conferencia de la profesora Inés. También con mucho placer pude contestar a las preguntas que fueron muy interesantes. Agradezco mucho también
vuestro interés en Portugal. Agradezco mucho de conocer a ustedes mejor y conocer lo que hacemos. Ustedes quisieran conocer la preocupación con Ucrania. Es de cierto una preocupación de muchos y por lo tanto también los felicito por tener acá esclarecido unos puntos de vista y quisiera complementar que es lo que hacemos. Y naturalmente también me pongo muy contenta que las preguntas fueran también sobre el tema de CPOP. Como les dije, hace parte de nuestro ADN. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Estoy disponible para próximas conferencias. Ojalá en la próxima tenga mejor cuidado con el tema de la Internet. La Internet de España, Portugal o de donde sea. Pero certamente el profesor Inés también estará disponible para ayudarme. Profesor Inés, muchas gracias. Muchas gracias. Hago las palabras del brigadiero general las mías. Quisiera también agradecer la oportunidad de compartir con ustedes sobre la política de defensa nacional, la diplomacia de defensa. Creo que esto es un punto muy interesante que nos hace pensar sobre cómo nos proyectamos en estas áreas de diplomacia de defensa. Por lo tanto, estoy muy grata. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Inés, brigadero general Ana Baltasar. Así, estamos muy felices con la participación de Portugal en este evento, porque si llegamos al bicentenario de la independencia de Brasil, solo logramos porque Portugal nos ha permitido este legado. Eso nos hace cada vez más hermanos, cada vez más amigos. Los portugueses son nuestros patricios, nuestros hermanos de verdad. Acordamos a todos que mañana no tendremos ninguna actividad mañana. Nuestra próxima actividad ocurrirá en el jueves. El jueves será el jueves en este mismo horario. Será la última actividad de esta semana y después el 6 y 7 haremos el cierre del seminario. El cierre será el 6 y 7. Entonces la conferencia de jueves será con la participación de Chile, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, con la conferencia de diplomacia de defensa en la perspectiva chilena. El embajador Armin Andrea Latorre. Así pues, es el cierre de la actividad en el auditorio físico y virtual. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.